Es A lo Carla. Hasta las 9 de la noche, Carla Pelliza y su equipo te acompañan en el Destape Radio. 8 de la noche, 26 minutos, 27 grados 5, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y traigo aquí a la mesa algunos conceptos que me quedaron de una entrevista que le hicimos ayer a Leopoldo Moró, acá en el Destape Radio, que me parecen interesantes en el marco de un montón de otras cosas, ¿no? Espionaje ilegal, Gestapo, Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Pero dentro de uno de los problemas medulares que tiene la Argentina, que claramente es el funcionamiento del Poder Judicial, lo hemos charlado cuando fue la marcha del 1F, está qué pasa con todo eso, ¿no? ¿Qué hace el gobierno con un reclamo que en la marcha del 1F se vio que está en las calles, que es del común de la gente, que a todo el mundo ya evidentemente le está empezando a importar, y si recoge ese guante o no? Ayer Leopoldo lo que planteaba era: la única forma de conquistar, de avanzar, de llevar adelante políticas públicas es que vayan de la mano con la conciencia social, ¿sí? Necesitamos que la gente siga en la calle, necesitamos que, y lo dijo más o menos así, que el 24 de marzo los organismos de derechos humanos, dentro de su convocatoria, tengan también como eje medular el tema del Poder Judicial. Necesitamos que siga instalado en la calle este tema, y siempre recordamos la cuestión del 2x1, ¿no? De eso que la Corte quiso avanzar, y la movilización popular le dijo: hay cosas con las que no te puedes meter, derechos humanos es una de ellas. Y en ese contexto de decir necesitamos la movilización popular, que es un poco lo que decía Moy, ¿no? De que hoy la política toma muchos reclamos ciudadanos y los lleva después a políticas públicas, al Congreso de la Nación o el mecanismo que se decida. Lo que planteaba Leopoldo es: la reforma judicial no puede ser como la que tenemos ahora durmiendo en el Congreso de la Nación. No puede ser de abajo hacia arriba, ¿sí? La reforma judicial, que tiene media sanción en el Senado y duermen diputados, busca crear, por ejemplo, más juzgados para federalizar un poco, hacer más accesible justamente el acceso, valga la redundancia, a la justicia en todo el país. Pero dice Leopoldo, no puede ser así, tenemos que ir de arriba hacia abajo, o sea, cambiar efectivamente lo que está sucediendo en la cúpula para que de ahí empiece a modificarse todo, ¿no? ¿Quién hace eso? Porque es la pregunta. Bueno, está bien, si estamos todos de acuerdo en que se necesita un cambio. Pasaron 2 años y monedas del gobierno, ¿no? No sucedió nada, porque no se aprobó nada, ni siquiera esta cuestión accesoria que está hoy en el Congreso de la Nación. Lo que decía él es: lo puede presentar un legislador, lo puede presentar un grupo de legisladores y que se debata en el Congreso, pero esto, más o menos, lo dijo así, lo tiene que presentar el Poder Ejecutivo por el impacto que tiene que presente algo de este estilo el Poder Ejecutivo. El peso político que va a tener si lo presenta el presidente de la Nación no va a ser el mismo que si lo presenta cualquier diputado raso, ¿sí?, en el Congreso de la Nación, o cualquier senador, ¿sí? Pero, nuevamente, el tema de la movilización popular como un eje clave. Y acá les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo impacta acá el tema de que la gente esté en la calle? ¿Cómo impacta que lo tenga que presentar el Poder Ejecutivo? Que tenga que haber una decisión política de enfrentarse a estos grandes poderes concentrados. Leopoldo claramente dijo acá: la Corte Suprema tiene que renunciar los cuatro que están ahí, y ahí empezar a debatir. El momento, el clima social del que hablaba Moira hace un rato, que siempre está la excusa de no está el clima para hacer esto. O se quieren perpetuar en el poder. Claro, ¿está el clima social para hacer eso? ¿Está la decisión política para hacer eso? El modelo puede ser también la experiencia que hizo el movimiento femenino, que hizo el pueblo en realidad con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Pues se fue y se perdió. Y se siguió acumulando y después se ganó. De hecho, cuando se gana, lo presenta el Poder Ejecutivo. Claro, pero lo que quiero decir es que la idea que justifica o que pretende justificar el no tratamiento, la no elevación de determinados proyectos es que hoy no nos dan los números. Elevar un proyecto quiere decir dar un debate público. Si vos dejás el proyecto ahí y un día se reúnen y perdés, no pasa nada. Pero si vos, a partir del proyecto, si el proyecto tiene un efecto organizativo, sí, vos sabés qué es lo que estás demandando. Cuando fue el tema del IFE, había claridad sobre lo que se demandaba. Nosotros tenemos, primera cuestión, el gobierno tiene que
que precisar un proyecto, porque se va y se viene con un montón de cosas y eso debilita. Y coincido totalmente con que en la situación actual hay que empezar por la cúpula. Esa cúpula tiene motivos de sobra para ser objeto de un juicio político. Bueno, de hecho, ¿sabes? Una de las cosas que planteaba, porque por ahí uno desde acá no sabe cómo está el poroteo, cuál es la cintura de negociación que se puede tener en el Congreso, un Congreso claramente partido al medio, donde hay algunas cosas que son complejas. Lo que decía Leopoldo es, para ampliar la Corte, los números pueden llegar a estar, o sea, no porque están asegurados ni mucho menos, sino porque tenés el margen para negociar con el resto de las fuerzas políticas una ampliación de la Corte Suprema que evidentemente se está manifestando como una necesidad fuerte, porque ya van varias personas que plantean que puede llegar a ser una solución. Lo que sí, un juicio político, que es lo que mencionabas vos hace un rato, Edgardo, por ahí eso sí se puede complicar un poco más, porque bueno, sale este discurso, decíamos hoy recién, de se quieren perpetuar en el poder, la impunidad, que lo usan de los dos lados, ¿no? El tema de la impunidad y de etcétera, etcétera. Pero también acá, en medio de todo eso, es cierto que el hecho de que lo empuje el Poder Ejecutivo, más allá de lo simbólico, lo que tiene es la decisión política atrás de ir convenciendo, ¿entendés? No es lo mismo que un diputado vaya y se junte, no sé, va hoy Leopoldo y se junta mañana con Cristian Ritondo y le dice, mira, Cristian, la verdad que necesitamos a que en un despacho de Casa Rosada te reciba Vilma Ibarra, ponele, ¿no? No es lo mismo, pero no sé, en esta cuestión del clima social, si la marcha del 1F alcanza o no alcanza, no sé, te veo pensativo, Artemio. Sí, yo descreo en la política de Palacio. Yo creo que efectivamente para poder reunir y consolidar poder político tenés que desplegar una política de inclusión social y de distribución del ingreso, mejoras ostensibles en términos de calidad de vida para luego recién tomar decisiones de tipo... O sea, vos decís que todavía falta arreglar la cotidianeidad para ir hacia porque el la poder justicia político se construye a partir de una mejora en las condiciones de vida del ciudadano de a pie. Y eso efectivamente es una materia que hay que realizar en estos 2 años que restan. No creo que si en los primeros 100 días de gobierno no se avanzó en términos de modificar las estructuras judiciales, como plantea, por ejemplo, Leopoldo, que siempre lo planteó por otro lado. Ahora me parece que lo que hay que hacer es ponerle todo el énfasis a las mejoras socioeconómicas y que se observe que eso efectivamente impacta en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie. A ver si eso le va a dar poder político al gobierno como para poder, entre otras cosas, enfrentar a estas realidades. Si no, es todo muy de rosca y... Está bien. O sea, nosotros tenemos, ¿no?, un problema, porque es un problema el funcionamiento del Poder Judicial, un proyecto que impulsado desde el Parlamento solamente es más débil, impulsado desde el Poder Ejecutivo sería más fuerte, pero el Poder Ejecutivo necesita primero tener una base de apoyo social que solamente la puede conseguir mejorando las condiciones de vida de los argentinos. Hiciste una síntesis perfecta, o sea, hay que ir por una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos de a pie, y eso te va a dar poder político para, bueno, después discutir estas cosas, que son claramente temas muy complejos y que requieren siempre de un gran poder político. Pero bueno, vamos a ver, estamos en camino a una recuperación económica y yo creo que eso va a tener como correlato seguramente una discusión sobre la distribución y sobre cómo se benefician los sectores populares y bueno, y quiénes se perjudican. Yo creo que hay que articular. Yo creo que el tema de la justicia, yo no estoy planteando que mañana presentemos un proyecto, no me quiero detener en la cuestión formal, concreta. Pero es cierto que cualquier iniciativa que puedas hacer hoy termina judicializada. Yo digo, mientras esté esta Corte Suprema, mientras la Corte Suprema trastorne de modo anticonstitucional el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, mientras la estructura del Poder Judicial sea una estructura clasista, antifeminista, patriarcalista, yo no creo que ese sea el mejor ambiente para producir las reformas que mejoren el nivel de vida, porque el problema que tiene este gobierno es que es observado como un gobierno que anuncia cosas y no termina de concretarlas. Y el tema de la justicia fue uno de los ejes, junto con lo del AFI, que fue una muy buena trayectoria que hizo el gobierno. Eso mostró que algunas reformas, digamos así, de segunda generación, como es mejorar el servicio de inteligencia, se pueden hacer aún en condiciones duras como es la pandemia y la crisis. Entonces yo creo que, para mí el problema es si este gobierno va a modificar su imagen y su desempeño vacilante y concesivo
a la presión de las derechas. Este es el problema político fundamental. Acá ahí tenemos una divergencia. ¿Vos querías divergencia? Yo quiero divergencia. Acá tenés una. Claro, yo creo que efectivamente hay una discusión que creo que es válida. Es válida. Nadie puede resolver. Y no es una cosa o la otra de modo tan, por eso, tan absoluto. No, porque es cierto, necesitas capital político. En favor de lo que dice Edgardo, Néstor Kirchner todavía no había construido cuando el proyecto de integración social cuando hizo. Es cierto que las condiciones políticas eran otras, del país y del Ejecutivo. Pero efectivamente no era necesario primero mostrar un proyecto de inclusión, sino que se requirió haber modificado las circunstancias de la política. Entre otras cosas, porque los tipos tenían en sus manos y te estaban extorsionando con el tema de la dolarización. Exactamente. Entonces ahí la Corte Suprema es la lucha por el poder en tanto tal. No podés dar un paso. Claro. No quiero ser Estoy de acuerdo. Hoy creo que la coyuntura es distinta. Necesitamos reforzar poder político a través de mejoras en las condiciones. Pero es una discusión muy interesante. Porque además también se da la particularidad de que hoy te encontrás con que cualquier cosa que haces, si a un grupo no le gusta, termina judicializada en aquellos sectores que después terminan vetando todo. Entonces vos tenés el camino del diálogo, el consenso y coso, donde intentamos mejorar las condiciones, y que es un proceso mucho más lento, y el otro camino, que es el de Mauricio Macri, que llega, te hace un decreto en 3 días y hace el tema de los TICs de la comunicación como derecho, como cuestión pública, lo derogó Clarín. Entonces, cuando llega el momento de... Porque también, obviamente el aumento de salario no te lo puede derogar, pero hay cuestiones de tipo estructural, como por ejemplo el problema de la evasión y el problema del cobro de impuestos, que eso es guita, es materia concreta, porque de ahí tiene que salir la plata para mejorar las condiciones de vida de la gente. Eso en estas condiciones no pasa la justicia, no pasa. Sí. Algo tremendo para mí fue con el tema de las clases durante la plena pandemia, que había muchísimos contagios, que básicamente Alberto Fernández dijo, bueno, no se vuelve a las clases presenciales, y el Poder Judicial avaló al gobierno porteño. Así es. Y eso, o sea, para mí ahí fue como un contrapeso de poder, como... Porque en medio de una pandemia, una cuestión sanitaria, si a ese nivel se judicializa algo y la justicia va a favor de una medida que hace que la gente se contagie más de COVID, ya ahí fue como... Eso fue un acontecimiento muy importante. Muy importante. Fue como, ¿qué? Pero para la gente, tipo que llegaba el lunes y no sabía si mandar a sus chicos de colegio. Y la demostración de no poder que dio el gobierno ahí. Sí, pero además también algo que charlábamos con Leopoldo ayer. Hoy el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, se está, se está convirtiendo en el Poder Legislativo. No está dejando funcionar ni al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo, porque cualquier cosa que haces termina judicializada, y para esas cosas sí son rápidos, ¿viste? Derogaron una ley aprobada por las 2 cámaras del Congreso después de 15 años. Eso es parecidísimo a un golpe de Estado. Y ¿sabés qué? Porque yo, que uno no está en el Congreso, por ahí no lo sabe, te derogan y te vuelven a instalar una ley derogada por el Parlamento, cosa que no pueden hacer. Eso es lo que acabo de decir. Claro, sí, es tremendo. O sea, yo te digo que esta ley es inconstitucional y te vuelvo a poner una ley que vos derogaste, pero todavía no me importa. Todavía no pusieron la ley porque tienen que... Te dieron tiempo hasta mediados de abril. Pero eso es... A ver, la Constitución dice que la conformación del Consejo de la Magistratura es un atributo del Congreso, y la Corte se lo acaba de expropiar, y eso que parece tan lejano de la vida de todos los días determina en un montón de casos la imposibilidad de solucionar problemas muy grandes que tienen los sectores más débiles de la sociedad. Yo creo que el derecho a utilizar Internet por parte de los pibes de las familias pobres es un problema de alta jerarquía, es un problema de justicia social en tiempos como este muy importante, y no se puede aplicar la ley, porque Clarín dice que no le gusta la ley. Bueno, temas que nos quedan pendientes acá para resolver como país. Nosotros no sé si lo vamos a resolver acá, pero intentaremos por lo menos dar algunas ideas. Ha planteado un dilema que no tiene una solución sencilla, pero bueno. Por supuesto. Pero bueno, acá voy a leer un mensaje autobombo dentro de todos los mensajes que están llegando. Isaac Penayo nos dice: el programa de hoy no fue un programa de radio, fue una clase magistral de gestión política militante. Guarda con esto, porque acá tira flores para todos. La super sagaz Carla y la super cool Moira son 2 grandes preguntadoras y
Artemio y Edgardo son 2 maestros en estado de gracia. Así que, a lo Carla, Bueno. Be My Valentine. Porque, claro, es el día de los... Reside, creo que en Estados Unidos. Puede ser. Sí, es un oyente. En Nueva York, Correntino, Nueva York. Mire usted. Correntino, Nueva York. Me gusta, es para una película de Franchella. 20 minutos nos separan de las 9 de la noche. Vamos a una tanda, sí, seguimos con más a lo Carla hasta las 9. El Destape Radio 107.3